La anciana que no murió. Soy José y esto ocurrió en una vecindad en Tlalpan, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y los recuerdos se mezclaban con leyendas que asolaban la mente. La historia que voy a contar no es fruto de la imaginación desbordada, sino una crónica de hechos que marcaron mi existencia, una noche de terror que aún me impide conciliar el sueño. Desde niño, la vecindad había sido mi hogar. Sus pasillos angostos, los patios compartidos y el murmullo constante de vecinos que vivían al filo de lo cotidiano, eran el escenario de nuestra rutina. Pero entre la monotonía de la vida diaria, había figuras que se destacaban, envueltas en un halo de misterio y leyenda. Una de ellas era doña Eulalia, una viejita que todos conocíamos. Ella siempre estaba sentada en el patio, en la misma silla de madera gastada, con la mirada perdida y el semblante inexpresivo, como si esperara algo que los demás no podían comprender. Una mañana, el ambiente se tornó sombrío. Se corrió el rumor de que doña Eulalia había sido encontrada muerta en su cuarto. Nadie pudo evitar sentir una punzada de horror ante la idea de que esa figura tan inamovible y casi mítica hubiera partido definitivamente. Con rapidez, decidieron hacerle el velorio en el mismo patio donde ella solía vigilar a la vecindad, como si se creyera que el entorno familiar suavizaría el duro golpe de la muerte. La atmósfera se impregnó de tristeza y las lágrimas de los vecinos se mezclaron con el murmullo de viejas supersticiones. Recuerdo con claridad el momento en que, cuando intentaban sacar su cuerpo, un grito desgarrador rasgó la penumbra. Todos se quedaron helados. Frente a nuestros ojos incrédulos, allí estaba doña Eulalia, sentada en su silla, con esa mirada fija y penetrante, como si nada hubiera cambiado. La habían velado toda la noche, pero la muerte no había logrado separarla de nosotros. Desde ese instante, algo en mí se quebró, y una oscura inquietud se instaló en cada rincón de mi ser. Esa noche, el silencio de la vecindad se volvió opresivo. No podía apartar la imagen de aquella anciana, con su semblante inexpresivo, repitiéndose una y otra vez en mi mente. Durante días, el relato se convirtió en una especie de maldición. Los mayores murmuraban historias de viejas maldiciones y espíritus que se negaban a abandonar este mundo. Yo, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí investigar lo que realmente había sucedido con doña Eulalia. Recorrí cada uno de los pasillos de la vecindad, observando las grietas en las paredes, las sombras que se alargaban al caer la tarde y los silencios que parecían ocultar secretos inconfesables. Mis pasos resonaban en la noche y cada crujido me hacía pensar que algo o alguien me seguía. No era la imaginación la que me jugaba una mala pasada, sino la certeza de que algo trascendía lo natural en aquel lugar. Al indagar con cautela, descubrí que doña Eulalia había llegado a la vecindad en circunstancias que nadie recordaba con exactitud. Algunos decían que había sido una mujer enigmática que había huido de un pasado tormentoso, otros afirmaban que había sido expulsada de su antiguo hogar por fuerzas que no podían ser explicadas. Lo que sí era innegable era el aura de melancolía y fatalidad que la rodeaba. A medida que avanzaba en mi investigación, empecé a notar detalles inquietantes, la misma silla en la que se sentaba, el ligero crujido de la madera que parecía cobrar vida en las noches de luna llena y los susurros que se colaban en los recodos oscuros del patio. Una noche, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación por comprender la verdad, me aventuré a subir al cuarto donde supuestamente había sido hallada muerta. La puerta rechinó al abrirse y, al cruzar el umbral, una corriente fría me envolvió. La habitación estaba intacta, conservando la esencia del velorio. Una manta doblada, algunos utensilios olvidados, y en la esquina, una fotografía enmarcada de una mujer de mirada triste, que muchos decían se parecía a doña Eulalia en sus años de juventud. La imagen parecía susurrarme secretos del pasado, y su presencia se hacía cada vez más intensa. Durante esa noche, en un arranque de temblor y confusión, me senté en el suelo frío y empecé a recordar cada detalle, cada conversación en voz baja y cada murmullo del viento que parecía contar historias de otros tiempos.
No pude evitar sentir que la muerte de doña Eulalia era solo la punta del iceberg de una verdad más oscura, una que amenazaba con desbordar la frontera entre la vida y la muerte. Con el pasar de las horas, la atmósfera se volvió casi irrespirable, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía espectral que desafiaba toda lógica. No fue hasta el amanecer que logré salir de aquella habitación, pero ya no era el mismo. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de noches llenas de pesadillas en las que veía a doña Eulalia sentada, inmóvil, observándome desde cada sombra. Intentaba explicar mi experiencia a algunos vecinos, pero las palabras se me quedaban en la garganta y la incredulidad se mezclaba con el miedo en sus ojos. Nadie quería aceptar la idea de que algo tan inexplicable pudiera estar presente en nuestro hogar. La realidad se transformaba en un eco perturbador y cada rincón de la vecindad parecía esconder un nuevo secreto. Conforme pasaban los días, la inquietud se volvió insoportable. Me obligué a escribir cada detalle, cada sensación, en un cuaderno desgastado, con la esperanza de que plasmar mis experiencias pudiera liberarme de aquella presencia opresiva. Las noches se alargaban y el silencio se hacía cada vez más denso, como si el mundo entero se sumiera en un letargo infernal. Empecé a notar movimientos extraños en los rincones, sombras que se desplazaban sin razón y murmullos que se transformaban en cánticos macabros. La vecindad, que hasta entonces había sido un refugio familiar, se transformó en un escenario de terror. Una madrugada, cuando la oscuridad parecía inamovible, me encontraba solo en el patio. La brisa nocturna traía consigo un olor a tierra mojada y a algo más, a humedad de otro mundo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, doña Eulalia, o al menos aquello que quedaba de ella. Su figura se recortaba contra la luz mortecina que se filtraba por las nubes, y sus ojos, fijos en mi dirección, me penetraban con una intensidad que helaba la sangre. No había palabras que pudieran describir ese instante, solo un miedo tan profundo que sentí que mi alma se desprendía del cuerpo. No pude evitar sentir una conexión perversa entre su figura y el ambiente que había impregnado la vecindad. Esa presencia, que parecía desafiar la muerte, era el reflejo de secretos oscuros y de un pasado que se negaba a morir. En cada paso que daba, en cada esquina de aquella vivienda antigua, se esbozaba la sensación de que algo siniestro estaba acechando, aguardando el momento preciso para reclamar su venganza. Esa idea me perseguía día y noche, y cada intento de racionalizar la situación solo me llevaba a más confusión. Empecé a indagar en la historia de la vecindad, revisando viejos archivos y hablando con algunos vecinos que recordaban episodios del pasado. Descubrí que la vida en aquel lugar siempre había estado marcada por tragedias inexplicables, desapariciones, accidentes y fenómenos que desafiaban la lógica. La figura de doña Eulalia se transformó en el epicentro de una serie de sucesos paranormales y su presencia, tanto en vida como en muerte, parecía ser una especie de maldición que recaía sobre aquellos que se atrevían a recordar. A medida que las noches se sucedían, la tensión en el ambiente se volvía insoportable. El eco de cada pisada en los pasillos, el murmullo del viento entre las hojas y el crujido de las escaleras viejas se convertían en la banda sonora de mi creciente desesperación. Mi mente se fragmentaba entre la realidad y el delirio, y la figura de doña Eulalia se repetía en mis pensamientos con una insistencia casi demoledora. Cada sombra parecía esconder su silueta y cada susurro llevaba su nombre. Una noche, incapaz de soportar la presión, decidí enfrentarme a lo que parecía ser mi peor pesadilla. Me encerré en mi cuarto y, armado solo con una linterna y mi cuaderno, traté de trazar un mapa de las voces y sombras que me acosaban. Mientras escribía, sentía que la habitación se enfriaba y el aire se volvía espeso, cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando escuché un suave golpeteo en la puerta, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Mi corazón latía desbocado, y el silencio se volvió tan absoluto que el menor ruido parecía una explosión. No hubo diálogo, solo la cruda sensación de estar al borde del abismo. La puerta se abrió lentamente, y ante mí se presentó la silueta de la anciana. No necesitó palabras para comunicar su presencia, pues sus ojos hablaban por sí solos, una mezcla de pena, advertencia y un temor inexplicable. El tiempo pareció detenerse mientras la observaba, paralizado por la impotencia y el horror.
Sentí que mi mente se fracturaba en 1000 pedazos, incapaz de asimilar la realidad de lo que estaba presenciando. Desde aquella noche, mi vida cambió de forma irrevocable. La vecindad se volvió un laberinto de sombras y recuerdos, y cada noche, al intentar dormir, revivía aquella imagen que se había grabado en mi interior, la mirada vacía y penetrante de doña Eulalia, tan real y a la vez tan fantasmal. Los días transcurrían en una especie de letargo, con la certeza de que aquello no era más que el preludio de una oscuridad que no podía ser detenida. Con el paso del tiempo, traté de alejarme de la vecindad, pero la presencia de doña Eulalia me siguió, marcando mis pasos y llenando cada instante de una ansiedad insoportable. La historia se extendió más allá de aquel pequeño patio, se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no se rinden fácilmente a la lógica ni a la razón. Aunque intenté reconstruir mi vida, el recuerdo de aquella noche y la imagen inmutable de la anciana se convirtieron en una sombra que nunca pude desprenderme. Hoy, al escribir estas líneas, mi mente se llena de la certeza de que la muerte no es un final absoluto, sino un puente hacia algo que aún escapa a nuestra comprensión. Doña Eulalia se ha convertido en el símbolo de esa frontera difusa entre la vida y la muerte, una presencia que nos recuerda que, en ocasiones, lo inexplicable se esconde justo en la cotidianidad, en la mirada inerte de una persona mayor o en el silencio opresivo de una noche sin luna. La vecindad en Tlalpan guarda en sus muros la historia de aquellos que se atrevieron a enfrentar lo desconocido, y yo soy uno de ellos. Cada vez que cierro los ojos, revivo esa noche, y la figura de doña Eulalia me acecha, recordándome que hay verdades tan inquietantes que desdibujan la línea entre la realidad y el infierno. Esta es mi confesión, mi testimonio de una vigilia que jamás terminó, en la que la muerte se volvió solo una ilusión y la presencia de lo sobrenatural se instaló de forma permanente en mi existencia. La vigilia continúa, y con ella, la certeza de que hay noches en las que el terror se hace palpable, y la oscuridad se cierne sobre nosotros, dispuesta a reclamar lo que siempre ha sido suyo. Aún hoy, cada vez que camino por los pasillos de aquella vecindad, siento que mis pasos son seguidos por sombras inmutables y que el eco de un grito lejano resuena en cada esquina. La historia de doña Eulalia no es un simple relato de fantasmas, sino el reflejo de un destino trágico y atroz, un recordatorio de que en este mundo, lo inexplicable y lo aterrador se entrelazan en una danza macabra que jamás termina. Esta es mi verdad, la crónica de una noche en la que la muerte se burló de la vida, y de una vigilia eterna en la que el terror se quedó para siempre. La vigilia de doña Eulalia se convirtió en la mía, y mientras aún respiro, esa presencia se niega a abandonar mi mente. Es la vigilia de la cual no puedo despertar, la vigilia en la que, a pesar de todo, la sombra de aquel pasado sigue presente, marcando mi existencia con un eco perpetuo que jamás se extinguirá. La anciana. Crecí escuchando las historias que contaba mi abuela sobre Tepito. Para ella, el barrio era un lugar de energías oscuras, con esquinas llenas de sombras que nadie debía atravesar solo de noche. Siempre hablaba de sus vecinos, los que estaban vivos y los que ya no lo estaban. La escuchaba contar sobre una anciana que, según decía, gritaba por las noches desde que ella tenía memoria. Pero uno crece y piensa que esas cosas no son más que cuentos, formas de darle color a una vida dura en un lugar donde las leyendas viven más que las personas. Años después, cuando mi madre perdió su empleo y ya no pudo mantenernos, fuimos a vivir con mi abuela. La vecindad no había cambiado mucho desde que la recordaba de niño. Todavía se escuchaban los vendedores ambulantes, las risas de los niños y a ratos el ruido de alguna pelea que empezaba en la calle y se perdía en el eco de los callejones. Pero la casa de mi abuela era una especie de refugio, un pequeño espacio donde me sentía seguro. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el pasillo que conducía al cuarto de la azotea. Para ir al baño, tenías que pasar por ahí, y ese pasillo era el más oscuro de toda la vecindad. Desde niño, siempre me había dado miedo, aunque nunca supe por qué. Mi abuela decía que allí era donde la anciana del cuento, doña Pilar, vivía antes de morir. Doña Pilar, según lo que me contaron, había sido una mujer solitaria y enigmática, de esas que no se mezclaban con nadie y a quien los vecinos saludaban solo por obligación. Nadie sabía mucho de ella. Un día,
simplemente desapareció y, tras varios días de no verla, algunos vecinos llamaron a la policía. La encontraron en su cuarto, tendida en el suelo, y aunque nunca se supo bien qué había pasado, los rumores decían que alguien había estado con ella la noche de su muerte, alguien que no tenía buenas intenciones. La primera noche que dormí en la casa de mi abuela, fue cuando lo escuché por primera vez. Eran gritos, como si alguien estuviera suplicando en el medio de una pesadilla interminable. Al principio pensé que era algún vecino, alguien en medio de una discusión o una borrachera. Pero los gritos no se detuvieron. Las paredes parecían temblar con cada alarido, un eco agudo que se colaba por cada rincón de la casa. Intenté ignorarlo, pero el grito era tan penetrante que sentía cómo se me incrustaba en los oídos, como un cuchillo que entraba lentamente. A la mañana siguiente, le pregunté a mi abuela si había escuchado algo durante la noche, pero simplemente me miró con esos ojos oscuros que siempre me habían parecido un poco tristes y me dijo que no, que me acostumbrara. Este barrio tiene sus cosas, me dijo. Pero no era el barrio, era algo más. Algo que se sentía solo en ese pasillo oscuro. Las siguientes noches, los gritos continuaron. Cada vez más intensos, cada vez más reales. Mi abuela seguía diciendo que no oía nada, que los viejos no tienen tiempo para esas cosas. Yo, por mi parte, comencé a investigar, a hablar con los vecinos, a preguntar discretamente. Muchos de ellos decían lo mismo, en esa vecindad, en especial en el cuarto de la azotea, se escuchaban cosas que no eran de este mundo. Decían que, después de la muerte de doña Pilar, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Algunos afirmaban que, si te quedabas demasiado tiempo en el pasillo, podías sentir como el aire se volvía más frío, como si alguien estuviera respirando cerca de ti. Una noche, decidí quedarme despierto y esperar a que comenzaran los gritos. Me senté en la cama, con la luz apagada y los ojos abiertos en la oscuridad. Pasó 1 hora, 2, y entonces sucedió. Fue tan repentino que me sobresalté. Un grito desgarrador, lleno de dolor y miedo. Me levanté y me acerqué al pasillo, pero cuando puse un pie allí, el grito se apagó. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando sentí algo frío, algo que me heló hasta los huesos. Miré hacia el fondo del pasillo y, aunque estaba completamente oscuro, juraría que vi una sombra moverse, algo que no debería estar allí. Sentí como se me erizaba la piel, pero también una especie de fascinación, como si esa sombra me llamara, como si quisiera que me acercara. Hice un par de pasos, con el corazón latiendo con fuerza. Justo en ese momento, el grito se reanudó, mucho más fuerte, mucho más cerca. Parecía venir de todas partes, envolviéndome, apretándome el pecho. Desperté al día siguiente en mi cama, sin recordar cómo había vuelto. Tenía la sensación de haber soñado, pero el frío en mis huesos me decía que había sido real. Mi abuela seguía sin decir nada, pero pude notar en su mirada que ella sabía más de lo que decía. Empecé a preguntarme si no sería que, al ignorarlo, ella había encontrado la manera de convivir con lo que fuese que habitaba allí. Esa noche decidí salir al pasillo otra vez, pero esta vez llevé una vela, la única luz que me atrevía a cargar. Con cada paso, sentía el suelo helado, como si la misma vecindad estuviera muerta. Al llegar al fondo del pasillo, encendí la vela y la coloqué en el suelo. Los gritos se habían apagado, pero un susurro llenaba el aire. Era débil, como el roce de una tela, como alguien arrastrando algo pesado. Me agaché y miré alrededor, tratando de ver qué era. La vela proyectaba sombras en las paredes, y por un instante me pareció ver un rostro. No sé si fue mi imaginación, pero lo que vi no era humano, o al menos no completamente. Algo en esos ojos, en esa forma, me hizo retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me mantuviera allí, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. De repente, un susurro se hizo más fuerte, una voz que parecía hablar directamente a mi oído. No entendí lo que decía, pero sentí el miedo calarme hasta los huesos. Cerré los ojos y, en un impulso, corrí hacia mi cuarto, dejando la vela atrás, sintiendo que la sombra me perseguía, que estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi nuca.
Cuando cerré la puerta, sentí como si hubiera cruzado un umbral, como si aquella cosa no pudiera pasar más allá de esa línea. Durante los días siguientes, evitaba el pasillo tanto como podía. Los gritos continuaban y mi abuela seguía ignorándolos. Una noche, cansado de tanto miedo, decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. No podía vivir así, sintiendo que en cualquier momento algo me arrastraría hacia ese pasillo oscuro. Me paré frente a la entrada, respiré profundo y caminé hacia el fondo. Sentía como si algo me mirara, como si la misma vecindad respirara junto a mí. De repente, el aire se volvió pesado y los gritos se hicieron más agudos, como si alguien estuviera atrapado, como si estuviera en un lugar del que no podía salir. Y allí, al fondo, vi una sombra, tan oscura que parecía absorber toda la luz. Era una figura encorvada, como la de una anciana, pero su rostro estaba cubierto de sombras y sus manos se alargaban hacia mí, como queriendo atraparme. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La figura se acercó lentamente, y en el último momento, escuché una voz que me susurraba al oído, una voz que decía mi nombre. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, que la vecindad se derrumbaba y me tragaba. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba otra vez en mi cuarto, con la puerta cerrada y el silencio total a mi alrededor. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela lo que había visto, esperando que me dijera algo, cualquier cosa. Pero ella solo me miró con esos ojos cansados y me dijo que todos llevamos sombras dentro, sombras que a veces toman forma y nos persiguen. Nunca volví a entrar a ese pasillo. A los pocos días, mi madre encontró un trabajo y nos mudamos. A veces, por las noches, cuando estoy solo en mi cuarto, cierro los ojos y aún puedo escuchar ese grito, aún puedo sentir esa sombra persiguiéndome. Pero me digo a mí mismo que fue solo una pesadilla, una que dejé atrás en las oscuras entrañas de Tepito. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.